Los brujos de la antigüedad derivaban su poder de aprisionar a la gente, aprisionar su atención, aprisionar su cuerpo y de esa forma ellos obtenían poder. ¿Quieres saber cómo? Pues entonces espérate y dale like y aquí vamos a seguir explicando esto. En la antigüedad, las personas que eran con más inteligencia, con más necesidad y con más desesperación, buscaban la forma de obtener más poder. ¿Y cómo obtenían poder? Bueno, lo descubrieron analizando, filosofando y pensando. Decidieron que la mejor forma de obtener poder era a través de la gente, de toda la naturaleza, poder dominar a todo y de esa forma poder llegar a tener el poder que ellos buscaban. Una clase de brujos, no todos los hechiceros de antes eran iguales, no todos los chamanes, o sea, estoy explicando una variación de la situación. Entonces, lo que buscaban era aprisionar a la gente para de esa forma siempre tenerlos bajo su control. Y lo mismo estamos viendo ahora. Los brujos mayores, los brujos de la tecnología, los brujos a cargo de todo esto, el plan es encapsularnos. ¿Y cómo nos están encapsulando? Están encapsulando nuestra realidad, están encapsulando nuestro ser, nuestro pensar, que claro, no es no nuestra alma, porque nuestra alma, pues no, lo que ellos están encapsulando es una realidad ficticia, pero que aún así con esa realidad ficticia lo que ellos van a lograr es un poder sobre su realidad, un poder sobre su realidad en el cual nos tienen encapsulados, aunque sea a través de computadoras. ¿Y cómo nos encapsulan a través de computadoras? Bueno, nos encapsulan analizando todos nuestros comportamientos, nuestras palabras, todos nuestros comportamientos y los ponen en un programa en el cual pueden crear nuestra realidad, nuestro ser diario y de esa forma tenernos encapsulados y ellos poder vivir en un mundo en el cual todo es artificial, pero basado en la realidad que estamos viviendo. Y bueno, si uno ve la propaganda nos va a decir que todo esto es de Mark Zuckerberg, que hace realidad virtual con todas las fotos que ponemos, pero esto va más allá de eso. Esto va esto ya está más adelantado, en el cual con las señal de Wi-Fi y de radar y con las partículas de aluminio y borón o otras partículas que habitan en el aire y que se quedan flotando en el aire y esas partículas hacen que son como espejos para que las señales se mantengan en un solo sitio y de esa forma vivir en un tipo de domo invisible y nosotros vivir como pescados porque todo es analizado. Es como una historia del sufismo donde los pescados jóvenes fueron a preguntarle a una tortuga ya vieja, le preguntaron, oye, tenemos sed, ¿dónde está? ¿Cómo podemos tomar agua? Y la tortuga, pues solo conociendo lo que conocía, les dijo que el agua estaba todo alrededor de ellos y que ellos solamente tenían que tomarla. Entonces los pescados, pues como no sabían qué era el agua, solo sabían que tenían sed y que querían tomar agua, pues no entendieron que en realidad el agua es en lo que viven porque nadie se los explicó antes. Y la tortuga no fue para explicárselos de esa forma y los dejó con la babota, nomás tratando de pensar. Aunque claro, el tratar de pensar es lo que también nos hace más inteligentes, pero también hay que dar las respuestas cuando uno las busca y las pregunta. Lo mejor es dar las respuestas rápidas y concisas para que la persona buscando no pierda más el tiempo. Entonces sí, estamos siendo apresados en una realidad virtual por medio de los telefonitos. Ellos ven cómo escribes, cómo hablas, cómo reaccionas, cómo piensas, cuánto tiempo te tardas. Entonces, con la inteligencia artificial ya pueden crear una persona tuya y de esa forma hacer videitos en YouTube o llamarle a tu familia o ponerte en una realidad virtual en la cual los policías o investigadores se ponen un headset, se ponen para poder ver y percibir y de esa forma viven en un mundo muy cerca a la realidad. Entonces vemos cómo en realidad cuando uno habla de brujos, pues en realidad está hablando de tecnología, está hablando de cosas que uno tal vez no entienda, pero que tienen mucho sentido, porque si usamos el sentido común, nos damos cuenta que en realidad las cosas pueden llegar a ser así.
Como siempre, esto es Iluminando el Futuro. Yo soy yo, ustedes son ustedes y todos felices de la vida. Ahí la llevamos. Muchas gracias y bye.